Prepárense y tengan paciencia. Intentaré digerir 14 siglos aquí. Todo comienza con Mahoma. Durante una década, Mahoma fue un predicador en la Meca. Los versos de la Meca son los que los apologistas citan con gusto por su aparente tolerancia. Esto era porque estaba en minoría. Después, el momento crucial fue la hégira, la migración. En Medina se hizo un señor de la guerra político. Para mí, el genio de Mahoma, como suelo decir, es que deificó las costumbres tribales de su época, la Arabia del siglo VII, que era inmensamente tribal. Él las reinterpretó mediante un paradigma teológico. La tribu ya no se definía por lazos de sangre, ahora eran los creyentes, era la umma. Ganas más porque vas al cielo y obtienes las huríes de ojos oscuros, las 72 vírgenes de ojos oscuros, creadas con el propósito de satisfacer a los favoritos de Alá a perpetuidad. El atractivo principal de este hombre radica en apelar a los instintos más bajos de sus seguidores, dándoles permiso para matar, saquear y violar, y simultáneamente hacerles sentir que son santos por llevarlo a cabo. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de mi serie Islam y Occidente en el podcast de Yasmín Mohammed. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por, espero, escuchar el resto de esta serie que se centrará, como sugiere el título, en el Islam y Occidente. Hoy vamos a empezar desde el principio con un hombre muy importante a quien agradezco que haya podido iniciar esta serie de podcasts conmigo, Raymond Ibrahim. Así que Raymond es un experto en historia y doctrina islámica. Él es ampliamente reconocido como es un experto en Oriente Medio y el Islam. Es autor de muchos libros, incluyendo Espada y Cimitarra, 14 siglos de guerra entre el Islam y Occidente. Así que los temas exactos de los que hablaremos en esta serie. El doble origen de Ibrahim, nacido y criado en Estados Unidos de padres egipcios de Oriente Medio, le brindó ventajas únicas, como fluidez en inglés y árabe, y una comprensión equitativa de las mentalidades occidental y de Oriente Medio. Así que pueden entender por qué dije que, si tuviera una varita mágica, no podría haber conjurado a un invitado mejor para iniciar esta serie, comenzando desde la base para darnos la historia del Islam, cómo empezó, y traernos lo más cerca posible hasta hoy, mostrándonos todos los hilos conectores. Raymond, bienvenido al primer episodio de Islam y Occidente. Gracias, Yasmine. Estoy muy feliz de estar contigo. Suena como un gran proyecto el que tienes entre manos. Sí, espero que sí, y gracias de nuevo por empezar con nosotros. Estaba leyendo tu libro, el que mencioné hace un momento, Espada y Cimitarra, y has realizado un gran trabajo desentrañando el Islam, como indica su subtítulo, 14 siglos de guerra entre el Islam y Occidente. Pero lo que quiero que hagas hoy es que nos brindes, de la forma más concisa posible, una historia del Islam. La gente ve lo que pasa hoy en Occidente, pero no reconoce esos hilos comunes que mencioné, esos hilos tan arraigados que se remontan a 14 siglos. Así que espero que puedas contarnos la historia de cómo empezó el Islam, refiriéndote específicamente a la Héshira, qué significa y por qué es tan importante para la expansión del Islam. Claro, así que prepárense y ténganme paciencia. Voy a tratar de resumir 14 siglos aquí, y por supuesto, todo comienza con Mahoma. Y de ahí viene la hégira. La hégira, claro, es el año 1 en el calendario islámico y corresponde al año 622 en el calendario occidental o el calendario cristiano. Pero claro, no puedes simplemente sumarlo porque ellos también se rigen por el calendario lunar. Mahoma, antes de eso, llevaba en su predicación ¿Y qué significa la palabra Hégira? migrar, básicamente migrar. Entonces, antes de ese suceso, por alrededor de una década, Mahoma fue un predicador en la Meca. Y por supuesto, era una época politeísta. Los árabes, en su inmensa mayoría, eran lo que llamaríamos paganos, y su mensaje no fue bien recibido.
Y si quieres saber lo que dijo, está en el Corán, es básicamente lo que se considera la fase de la Meca. Y desafortunadamente el Corán no está esquematizado en orden cronológico, así que debes entender qué parte es de la Meca y cuál de Medina, que viene más tarde. Pero los versículos de la Meca son los que los apologistas adoran citar, porque tienen un barniz de tolerancia. Son esos donde Mahoma dice, tú tienes tu religión, yo la mía, no hay coerción en la religión, etc. Así era Mahoma durante la fase de la Meca. Claro, eso era porque estaba completamente superado en número. En esos 10 años, los únicos que creyeron en su profecía fueron sus parientes cercanos. Y en una década, el número no superó los 100. Al estar superado en número, no podía ir a la ofensiva. Por eso existen esos versículos. Entonces llega el momento crucial, la égira, la migración, cuando lo invitan a Yatrib, hoy Medina, la ciudad de la luz, lo invitan allí. Había muchos judíos y también árabes allí. Él se convierte en una autoridad política. En resumen, ese es el cambio. De un predicador itinerante e inofensivo en la Meca, pasó a ser en Medina, técnicamente, un señor de la guerra político. Y aquí es donde ahora en Medina muchas de las revelaciones, como las llaman, del Corán, los versículos que le llegaron en ese tiempo, ahora se vuelven más militantes. Y finalmente culminan con una guerra ofensiva total contra los paganos y también contra cristianos y judíos. Ten en cuenta que cuando fue a a Medina, después de la Égira, hubo un pacto que de hecho creó con esa gente, los judíos y los árabes. Y era una especie de, ya sabes, una especie de pacto de cooperación. Pero con el tiempo, al volverse más fuerte, eso también fue derogado y se volvió en contra de ellos. Y por supuesto conocemos los ataques horribles contra los judíos como los Beni Qurayza, a quienes decapitó. Así que el punto de la égira es, y el plan de acción es, que es una migración, una consolidación, un crecimiento de poder y lentamente te vas extendiendo. Así que una vez que hubo adquirido suficiente poder en Medina, pasó a la ofensiva. Así llegan los versículos. El más célebre en árabe es Ayat al-Shifa, o sea, el versículo de la espada, 9:5, que básicamente dice, estén al acecho de los politeístas, los idólatras, los paganos, donde quiera que los encuentren, y denles muerte, acéchenlos y háganlos rehenes. Entonces, según muchos exégetas musulmanes, ese versículo por sí solo derogó más de 100 versículos de paz. Además, los musulmanes se rigen por esta abrogación, claro, o naskh, que establece que los versículos, las revelaciones dadas a Mahoma a lo largo de todos esos años, se contradicen, como ya hemos señalado. Algunos dicen que hay tolerancia, tú tienes tu religión y yo la mía. Otros, en cambio, abogan por la guerra total. Otro versículo clave es el 9:29, que dice, combatid a la gente del libro, lo que los musulmanes entienden como judíos y cristianos, hasta que paguen la jizya, que es un tributo, y vivan como ciudadanos de segunda clase. Y el versículo dice, y vivan y paguen tributo y se sientan humillados. ¿De acuerdo? Así que esa es la idea fundamental detrás de la dhimmitud o dhimma. Puedes vivir como cristiano o judío bajo el gobierno islámico, pero en el mejor de los casos, serás un ciudadano de segunda clase sin muchos derechos. De eso hablaremos después. Pero todo eso surge en la fase de Medina, la fase posterior. Y como es la fase posterior, se cree que ha derogado todas las precedentes, ¿de acuerdo? Los versos previos se ven como válidos cuando los musulmanes se encuentran en esa posición, permitiéndoles adherirse a ellos. Si eres musulmán en Estados Unidos y te superan en número, te vuelves como Mahoma en la Meca. Y ahora puedes predicar la paz y, ya sabes, usar ese plan. Y te compartiré una anécdota muy divertida. Cuando trabajé en la biblioteca del Congreso, que tenía una población musulmana considerable, porque claro, Washington, D.C. es muy diverso y multicultural, había un hombre musulmán con el que trabajé muy de cerca. Y sabes, teníamos una relación tensa, pero a la vez amigable, porque él sabía que yo sabía de qué iba y fue divertido. Pero en un punto tuvimos esta discusión. Le conté lo que te acabo de decir sobre la derogación y eso.
Y él insistía, no, el Corán tiene versículos buenos que seguir siempre. Le expliqué todo esto y pregunté, ¿y la derogación? ¿Y los versículos militantes? Dije, solo aplican en la Meca si eres débil o superado en número. Se frustró y dijo, vivo en América. Esto es la Meca. Así que, por supuesto, su argumento era, sí, estoy usando esos versículos porque estoy en esa situación. Me superan. Soy débil. Y se entiende que si eso cambia, él va a los versículos de Medina, ¿vale? Es, por lo tanto, una doctrina bien comprendida esta evolución. Y si lees árabe, que sé que lo haces, está siempre explicado por exégetas y eruditos musulmanes. En la era moderna, Sayyid al-Qutba, claro, él realmente sistematizó esta idea y mostró todos los versículos coránicos, así como los del Hadís y la Sira, como todo encajaba en los patrones de esta evolución. Y así, en resumen, esa es la idea. Una vez que fue a Medina y se fortaleció, surgieron los versículos violentos. Se puso en pie de guerra, conquistó la Meca y la mayor parte de Arabia hasta que murió en el 632. Luego, sus sucesores, los califatos, como Abu Bakr, durante las guerras de la Rida contra apóstatas, los sometió a todos. Y ahora el Islam fundamentalmente gobernaba toda Arabia, ¿cierto? Aquí es donde se pone interesante para mí, porque lo que he discutido creo que roza la doctrina y es muy importante, por supuesto, pero creo que hay una gran brecha con la gente como nosotros. O la gente del movimiento anti-yihadista, como se le conoce, se enfoca en lo que describimos, pero no entiende cómo se puso en práctica históricamente, ¿vale? Así, por desgracia, se convierte en una idea abstracta. Por esto, los apologistas que nos rebatirían dirán que esté en las escrituras no significa que los musulmanes lo hicieran, y se cree que históricamente no lo hicieron. Ellos eran los buenos y los cristianos los malos. Así que, ya sabes, te dirán cosas como, mira el Antiguo Testamento o las escrituras judías y toda la violencia que contienen, las guerras de exterminio en las que Josué, por ejemplo, participó. Y solo porque esté escrito en ese libro no significa que sea exactamente lo que tienes que hacer hoy. Así que ese es uno de los argumentos. Y por eso para mí era importante mostrar que, vale, miremos la historia. Veamos qué pasó con esto. ¿Se reflejó en sus acciones? ¿Fue una manifestación de esta doctrina o es distinta? Claro, si hablas con el historiador promedio, el académico occidental que fue adoctrinado y criado en la apologética proislámica y antioccidental, te dirá, no. Por supuesto que el Islam históricamente fue una gloriosa fuerza de avance y progreso. Al-Ándalus, ya sabes, las glorias del Bagdad Abbasí, etc. Así, el libro Sword and Scimitar es resultado de 20 años de investigación y estudio desde mis días universitarios, cuando mi tesis de maestría en 2001 sobre la batalla de Yarmouk, primera batalla crucial, se convirtió en el primer capítulo de mi libro y seguí investigando mucho. Y obtuve muchas de mis fuentes en la biblioteca del Congreso, lo que fue definitivamente ventajoso, porque muchas son muy difíciles de encontrar, incluso en árabe, y allí había bastantes. En fin, ahora recapitulemos lo que sucedió una vez que la yihad explotó, básicamente, sobre la cristiandad. Así que, la primera corrección, la mayoría no entiende que en el siglo VII, cuando Mahoma muere y empieza la yihad, los primeros ataques a infieles y cristianos son sobre el año 634-636. La batalla crucial, como mencioné, sería la de Yarmouk y es contra los cristianos del norte que viven en Siria, los bizantinos, o sea, quienes son los sucesores de... Disculpa, Raymond, voy a interrumpirte un instante. Usaste la palabra yihad varias veces y quería pedirte que te detuvieras un momento y nos brindaras una pequeña definición del término yihad, por favor. Claro. La palabra yihad, como sabes, en árabe se basa en raíces trilíteras, consonantes. El árabe es un lenguaje muy analítico, a diferencia de otros. Tienes 3 consonantes y, según la posición de las vocales, antes, en medio o donde sea, obtienes diversas palabras que están todas interrelacionadas. Así que, por ejemplo, MKT, ya sabes, MKT, ¿de acuerdo? O no MKB, MKT, puedes transformarlo en Maktab, que significa escritorio, o Maktaba, ya sabes, biblioteca, o Katib, un autor.
Kitab, libro, ¿vale? Es importante entenderlo al hablar de la yihad. La yihad procede de las raíces trilíteras JH de OK, y lo que significa literalmente es esforzarse, luchar, ¿entendido? Ujú. Si lo uso como verbo y según donde vayan las vocales, si estoy en yihada, me esfuerzo, lucho. Luego se volvió su propia palabra, yihad, al yihad, ¿vale? Y en su raíz significa, por supuesto, luchar o esforzarse por algo, por alguna causa justa. Pero en la práctica era guerra santa y por eso cuando. Me gusta recordarle a la gente, es como mi lucha, que también significa mi lucha. Sí, escribí un artículo sobre eso hace 18 años en NRO comparando mi lucha, Mein Kampf, con mi yihad. Y por un lado, es importante recordar que cuando se traduce una palabra árabe, es justo traducirla no necesariamente por su significado literal, en este caso esforzarse o luchar, sino por su connotación, no por su denotación. Cuando se decía yihad entre musulmanes, connotaba guerra santa, guerra contra infieles. Por eso es justo que los primeros orientalistas del siglo XIX y demás, cuando se toparon con esta palabrita extraña, yihad, ahora es popular y podemos decir yihad, pero cuando la encontraron, la tradujeron como guerra santa porque eso es lo que realmente significaba. Así, en los escritos de juristas e historiadores del periodo que voy a discutir, posterior a Mahoma y durante los siglos de conquista europea, la yihad. Me gusta cómo lo pronuncias en árabe, pero estoy tan acostumbrado que siempre lo pronuncio como en Estados Unidos. Digo muslim en vez de musulmán, digo yihad en vez de jihad, ¿entendido? Así que tengo que ser consciente de eso. Bueno, sí, así que básicamente, ahora aquí está lo interesante. Eso es lo que significaba históricamente. Guerra contra el kafir, el infiel, ¿verdad? Y es por Ujú. eso que es perfectamente legítimo traducirlo como guerra santa. Ahora, los apologistas musulmanes y occidentales dirán, ¿ves? Tú mismo lo admites, significa lucha, no guerra santa. Podría significar cualquier cosa. Esta interpretación empeora las cosas para los musulmanes. Hace que el problema sea en realidad más, el peligro que implica sea verdaderamente más sutil. Lo que dicen es, no, no es guerra santa, significa lucha, esfuerzo. Bueno, está bien, pero todos sabemos que es en el contexto de luchar y esforzarse en nombre de empoderar al Islam, según la visión que está en el Corán, de que el Islam debe gobernar el mundo entero. Definitivamente está en la cosmovisión de la Sharia, ¿de acuerdo? ¿Acuerdo? Así que cuando dices que en realidad significa esforzarse, eso lo empeora y le da sentido a lo que está pasando hoy. Porque históricamente luchar, hacer la yihad, significaba guerra. Porque no vas a conseguir que un cristiano, un europeo o quien sea se someta, ya sea mediante el engaño, la propaganda, el adoctrinamiento o haciéndose la víctima. La única forma de vencerlos era en la guerra, por eso significaba eso. Sin embargo, hoy en día, de hecho, se trata de una lucha que se está manifestando de muchísimas formas sutiles y diferentes. Entre los juristas musulmanes actuales se habla de, y doy las traducciones al español, hablan de la yihad del vientre o la yihad de los bebés. Hablan de, que es básicamente, estoy luchando por el Islam, teniendo tantos hijos como pueda, ya sea hombre o mujer, embarazando, ¿entiendes? Y es obvio que esto ocurre en Europa. Existe la yihad de la pluma y también la yihad de la lengua. Esto es propaganda, ¿vale? Lucho por el Islam, pero lo hago con engaño, propaganda, apologética, mentiras. Existe la yihad del dinero, ¿vale? La yihad monetaria. No estoy comprometido con la yihad. Soy un saudí rico, pero gasto millones en la causa, se lo doy a grupos terroristas, y así hay de todo tipo. Podemos profundizar en eso. El hecho de que signifique luchar y esforzarse lo empeora y muestra cuántos tentáculos tiene. Históricamente, como dije, es guerra y sigue siendo guerra. Esa es su connotación principal. Eso es lo que, cuando lees un texto jurídico árabe e islámico, yihad significa guerra, ¿de acuerdo? Pero ahora, en esta etapa tan interesante, ha mutado de nuevo a su significado original. De ser un esfuerzo de cualquier manera, por eso lo tenemos. ¿Crees que queda más claro la historia? Esto es genial. Creo que para resumir todo lo que has dicho hasta ahora, voy a leer una cita de tu libro donde dices,
Mahoma solo había ganado unos 100 seguidores después de una década de predicación pacífica en la Meca, pero casi toda Arabia después de una década de incursiones exitosas. Así que creo que eso resume tanto la importancia de la Hégira como la importancia de la yihad. Entonces, las incursiones exitosas. La violación y el saqueo, eso hizo que el Islam se expandiera con éxito. Entonces, la yihad es increíblemente importante en el Islam. Es, como acabas de mencionar, una yihad. O sea, significa la lucha o esta batalla por Alá. Para expandir el Islam en general, eso es lo que significa. De nuevo, hablas en tu libro sobre cómo. Y esto es algo que he aprendido y que todo musulmán, al crecer en cualquier parte del mundo, también ha asimilado, que entregar tu vida, que perder tu vida en la empresa de la yihad es la mejor manera de vivir tu existencia. Porque luego, a partir de ahí, empezamos a hablar de todas las recompensas que la gente recibe por perder la vida en el esfuerzo de la yihad. Formar para la batalla en el camino de Alá, dijo Mahoma, es más valioso que 60 años de adoración. Y cuando se involucran en esta yihad, su recompensa o regalo es, por supuesto, acceder a los niveles más elevados del cielo y todas esas maravillosas cosas celestiales que no pueden obtener aquí en la tierra. Y una de esas cosas que es, ya sabes, se les ilustra con tanto detalle cómo van a conseguir a estas huríes celestiales. Así que esa es la siguiente pregunta que quería plantearte. Quería hablar contigo sobre quiénes, qué son realmente estas huríes celestiales, qué son estas vírgenes celestiales y perpetuas que se les regalarán a los yihadistas exitosos y cómo a eso, ¿sabes cómo ha corrompido esto las mentes de estos hombres y de qué forma particular contribuyó a que millones de mujeres occidentales fueran tomadas como esclavas en todo el mundo árabe? Bueno, antes de responder a eso, porque lo que acabas de decir me recordó algo muy importante que nos llevará a la pregunta de las huríes. Así que me gustaría desglosar algo muy relacionado con eso. Y si olvido lo de las huríes, por favor, recuérdamelo. Pero la idea que citaste antes, que en 10 años no tuvo seguidores, luego 100 y después creció. ¿Por qué? Es porque si realmente lo piensas. Para mí, la genialidad de Mahoma, como digo a menudo, fue tomar las costumbres tribales de la Arabia del siglo VII, que era inmensamente tribal, y deificarlas. Él las rearticuló mediante un paradigma teológico, ¿estamos de acuerdo? Y lo que sucedió es que el tribalismo, sobre todo el árabe del siglo VII, era sumamente extremo. Nosotros, la tribu, somos humanos. Tú, ajeno a ella, eres el enemigo. Eres carta blanca. Si te encuentro y no eres de mi tribu, puedo matarte, violarte, esclavizarte. No hay problema, ¿de acuerdo? Así que Mahoma, como dije, lo adoptó, pero lo rearticuló en un paradigma teológico. Y ya no era. La tribu ya no era de sangre. Eran los creyentes. Era la Umma, que verdaderamente lo es en Medina. Y todos los demás quedaron fuera de la tribu, se convirtieron en el enemigo, ¿vale? Entonces, así se ve por qué el infiel es el enemigo. Porque él está fuera de la tribu y hasta que se someta y se integre a ella, podemos matarlo, asaltarlo, violarlo y saquearlo, entre otras acciones. Pero al mismo tiempo, al estar impregnado de una idea teológica, se volvió aún más poderoso, porque ahora puedo ir a atacar al infiel, al que está fuera, y puedo tomar a sus mujeres, sus hijos, su sangre y su riqueza. ¿Entiendes? Pero ahora, si muero haciéndolo, voy al cielo y obtengo lo mismo, o incluso más mujeres. Aún más placer, porque es un paraíso sumamente hedonista. Así que, en muchos sentidos, lo que Mahoma hizo fue tomar este tribalismo y, como dije, transformarlo en lo que yo llamo la estrategia de ganar-ganar. Ahora, a diferencia del tribalismo antiguo o secular, donde la guerra te daba algo, pero también podías morir, si mueres, igual ganas. De hecho, obtienes una ganancia mayor, porque vas al cielo y recibes a las huríes celestiales, las 72, ya sabes. ¿Cómo las traducen? Ya sabes, vírgenes de ojos oscuros, que son mujeres sexuales sobrenaturales creadas con el propósito expreso de gratificar a los favoritos de Alá perpetuamente. Vale, o sea, es una locura.
Entre los primeros críticos del Islam, como Juan de Damasco, quien vivió en el siglo VII, o Teófanes, esto era precisamente lo que ellos señalarían. Ellos dirían, esto es simplemente asqueroso. El atractivo entero de este hombre consiste en apelar a los instintos más bajos de sus seguidores, permitiéndoles matar, saquear y violar, y al mismo tiempo hacerles sentir que son santos por lograrlo, y si mueres, de hecho vas al cielo. Por tanto, fue un atractivo muy potente. Esa es la razón por la que, cuando únicamente predicaba la paz, no obtuvo ningún seguidor, y cuando marchó a Medina y se lanzó a la senda de guerra, empezaron a crecer de manera exponencial. Y con cada nueva conquista, crecieron exponencialmente. Y en cuanto a las huríes celestiales que mencionamos, las huríes, algo que hallo chistoso, pues me pregunto si la palabra inglesa whore está etimológicamente basada en urí, porque sí tenemos muchas palabras en inglés que provienen del árabe, como asesín, que viene de los Hashashin, que es un grupo islámico. De todos modos, es bastante interesante, porque al leer sobre esto, y lo menciono en mi libro, cuando se habla de musulmanes que fallecen en combate, se dice que ven a las huríes celestiales bajar a recibirles con los brazos abiertos, y eso se menciona. Ahora, lo curioso es que esto no es solo, o no es gracioso, quizás triste, que esto no sea solo cosa de la historia, porque hasta el día de hoy hay citas de musulmanes que son atacantes suicidas, que hablan de cómo hacen esto y que serán recompensados con los cálidos abrazos de las huríes celestiales, ¿de acuerdo? Quienes, como dije, incluso en el Corán, son descritas como de pechos muy grandes, y quiero decir, son básicamente como muñecas sexuales, ¿verdad? Ajá. Así que eso es lo que son. Y de muchas maneras, esto ha causado también que los musulmanes cosifiquen sexualmente a todas las mujeres, porque si eso es parte de la doctrina, ¿sabes? Y sé que me preguntabas sobre la esclavitud sexual, pero supongo que puedo mencionarlo en el contexto de la yihad en Europa. Y si quieres, puedo seguir con eso. Sí, por favor. Sigue, por favor. De acuerdo, lo habíamos dejado en que Arabia se había consolidado bajo el primer califa, Abu Bakr, y luego bajo el segundo califa, Omar ibn al-Khattab. Esto comenzó alrededor del 634. Cuando Abu Bakr muere, es cuando la verdadera yihad estalla en las regiones adyacentes a Arabia. Y eran abrumadoramente cristianas, y esto es lo que mucha gente no entiende. Cuando hablamos del siglo VII, cuando nos referimos al ascenso de Mahoma y a la yihad subsiguiente, lo que hoy tan despreocupadamente llamamos el mundo islámico era en realidad el núcleo del mundo cristiano, ¿ok? Ujú. La Gran Siria, como se la conocía, que hoy abarca Jordania, Líbano, Israel, las regiones palestinas y todo el norte, la Gran Siria era una de las regiones cristianas más antiguas, si no la más antigua. También lo era Egipto. Si vas a Marruecos o a la región del Magreb, y la cuestión es que no solo eran cristianos, eran literalmente más cristianos que Occidente, ¿vale? Piénsenlo de esta manera. Había 5 ciudades, como las llaman, grandes centros cristianos. Solo una estaba en Occidente, Roma, ¿ok? Las otras 4 estaban en Oriente, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y más tarde Constantinopla. Y esas 4 fueron conquistadas y absorbidas por el Islam, la única que quedó fue Roma. Y siempre me maravilla cómo la gente no entiende que, ya sabes, durante esta época, esta era una región total y absolutamente cristiana. La razón por la que Constantino trasladó la capital de Roma. De Roma a Nova Roma, la Nueva Roma o Constantinopla, que lleva su nombre, que está lejos en Oriente, hoy de hecho en Turquía, es porque allí estaba la cristiandad. Allí estaba la parte más sofisticada, más culta y más rica del mundo cristiano. Y en un siglo, durante estas yihads de las que hablo, todas fueron conquistadas, ¿vale? Así, toda la Gran Siria, Egipto y el norte de África. Digo un siglo porque Mahoma muere en el 632. En el 732 ya tienes la batalla de Tours o Poitiers, que está justo en el centro de Francia, ¿vale? Así que esa es la cantidad de territorio que los musulmanes conquistaron, todo el cual era cristiano, hasta que llegaron al centro de Francia. Por cierto, también conquistaron Persia, que en aquel entonces era zoroástrica, y también se expandieron más hacia el este, sometiendo la India y otros territorios. Y los baños de sangre en esos lugares son especialmente horribles.
especialmente a los indios porque se les consideraba paganos, ya sabes, de modo que su sangre es inmediatamente halal, podían matarlos directamente. Sabes, yo sé que eres mitad egipcia, mitad palestina. Es probable que tus antepasados muy lejanos fueran un copto, un egipcio copto y un palestino cristiano. La palabra copto solo significa egipcio. Nuestra palabra egipcio viene del griego a Egiptos, y cuando llegaron los árabes llamaron Gipt a toda la gente que era cristiana. Le quitaron el inicio y el final, por lo que no es a Egiptos, sino Gipt, que luego fue Gipt, y ahora en inglés es Copt. Y en esencia solo aludía a un egipcio que por aquel entonces era cristiano. Así que por desgracia, nada de esto se enseña en, ya sabes, el mundo académico. He visto libros y textos que padres me envían sobre lo que aprenden sus hijos, y hay una frase muy limpia de cómo el Islam se extendió por el comercio. Bien, pero si miras estos, el siglo del que hablo y que se detalla en mi libro Espada y Cimitarra, dedica al menos 3 capítulos a ese primer siglo. Fue una guerra incesante, destrucción de iglesias, matanza de cristianos y otros. Los bereberes, especialmente en el norte de África, padecieron horrores, esclavitud masiva, decenas de miles. Luego, en el 711, invadieron España, que fue conquistada, excepto un pequeño rincón del noroeste, donde inició la reconquista. Ya hablaremos de eso. Y como dije, años después, habían penetrado en Francia, siendo finalmente detenidos allí, ¿verdad? Pero eso no fue el final. Después, hay una especie de periodo de transición. Tienes el ascenso de los turcos, y los árabes comienzan a decaer, y entonces los turcos empiezan a llegar en masa y se convierten en los nuevos abanderados de la yihad, y se lanza de nuevo, y ahora están en los Balcanes, y esto es. De nuevo, este es el peor momento cuando los turcos llegaron de verdad, la cosa se puso muy mal. El que me gusta citar solo para darte una idea de lo cristiano que era Oriente Medio y de la persecución que sufrieron los cristianos en el año 1009. El Egipto fatimí, mucha gente no sabe que en realidad fue gobernado durante un par de siglos por chiitas. Eso es lo que eran los fatimíes, pero el califa fatimí, Hakim bi Amr Allah, destruyó, según al-Makrisi, un historiador árabe musulmán, 30.000 iglesias tanto en Egipto como en la Gran Siria. Así que, de nuevo, esto subraya cuán profundamente cristiana era esa región y cuán intensa fue la persecución en un solo año, y también ordenó la destrucción del Santo Sepulcro, que es la iglesia más importante de Jerusalén para los cristianos, porque se cree que está construida en el lugar de la crucifixión y resurrección de Cristo. Fue completamente arrasada. Y es ese tipo de cosas. Y los peregrinos que venían de Europa eran atacados y asesinados. Cosas muy horribles. Hay una historia contemporánea de una monja alemana que por su atractivo los turcos la violaron en grupo hasta que murió. Y el cronista, la fuente está en La Espada y la Cimitarra, dice, y esto lo hacían a menudo. ¿Entendido? Y esa es la antesala de la primera cruzada, la cual, de otro modo, a menudo se nos presenta de forma aislada, ¿de acuerdo? Ya lo he citado anteriormente. Tenemos historiadores como John Esposito de Georgetown, donde estudié hace más de 20 años, quien afirma, antes de la primera cruzada hubo paz y amor entre cristianos y musulmanes durante siglos. ¿Entendido? Lo que les conté, la conquista, destrucción de iglesias, la esclavitud, no sucedió hasta que esos malvados cruzados decidieron arruinarlo todo, y ya saben. Y hasta entonces, los musulmanes están resentidos, tienen quejas y desconfían de los occidentales por ello. Eso es pura basura, claro, porque como mencioné, además de lo que les he contado en los años anteriores a la primera cruzada, entre 1050 y 1070 en Asia Menor, que hoy llamamos Turquía o Anatolia, una de las regiones cristianas más antiguas, vivían principalmente griegos, armenios y siriacos. Según las fuentes, decenas de miles fueron masacrados y asesinados, ¿de acuerdo? Y cientos de miles fueron llevados como esclavos por los turcos selyúcidas. Y las iglesias de Ani, capital de Armenia, y conocida como la ciudad de las 1001 iglesias, fueron profanadas e incendiadas. ¿Entienden? De estos hechos el Papa Urbano II habló en el concilio de Clermont en 1095, dando inicio a la primera cruzada.
lo tenemos documentado, sobrevive en muchos textos, ¿vale? Él hablaba de lo que los musulmanes les estaban haciendo a los cristianos y a las iglesias. Y esa fue la primera cruzada, ¿estamos? Pero como dije, hoy todo se presenta en un vacío, como si estuviera bien hasta que los occidentales lo arruinaran. Y esto, claro, se hace a propósito para que la víctima, los cristianos, parezcan agresores y los musulmanes, agresores, queden libres. Bueno, así es como se presentó en Occidente, pero no en el mundo islámico, pues todos fuimos criados así. Conocemos todas estas batallas y conquistas, y nos crían para sentir orgullo por ellas, así que son dos cosas completamente distintas. Sí, exacto. Son nuestros cuentos para dormir, ¿verdad? Esto es de lo que todos están muy conscientes. Así que el hecho de que aquí en Occidente finjan que los árabes solo estaban ocupados construyendo castillos de arena y divirtiéndose alegremente antes de las cruzadas es una completa farsa y es totalmente falso. Otro aspecto que deseaba mencionar era sobre. Entonces, las huríes que mencionamos antes, ellas, como describiste, sus ojos, ya sabes. Se nos dice cómo son sus ojos, sus pechos y también se nos habla de su piel. Y menciona que su piel es tan sumamente blanca que se pueden observar las venas bajo ella. Siempre hubo una obsesión constante por una piel más clara, una piel más blanca. Y todas estas cosas que describiste, incluyendo que había mujeres blancas, mujeres occidentales o mujeres cristianas siendo tomadas como esclavas sexuales, en lo que ahora nos referimos, ya sabes, lo disfrazamos con un eufemismo y simplemente lo llamamos harem. Pero de eso estaban llenos esos harenes. Estaban llenos de mujeres que básicamente fueron secuestradas, tomadas como rehenes y convertidas en esclavas. ¿Fueron las cruzadas una reacción a esa situación también? Bueno, sí, has tocado un punto importante. Antes hablábamos de las motivaciones de la yihad, ¿vale? El saqueo, etcétera. El anhelo por las mujeres de piel clara, de hecho, se remonta al propio Mahoma, y poca gente está al tanto de esto. Existe en uno de los hadiths. Él básicamente dice: está la llamada campaña de Tabuk, una de las últimas expediciones de Mahoma contra los bizantinos, o sea, griegos, gente de piel clara, y bueno, nunca se materializó. Pero antes de eso, existe un hadiz en el que él está tratando de persuadir a un hombre para que se una a la, tú sabes, la expedición. Y le dice: ¿no quieres a las mujeres de tez clara? Asfar, Banu, al-Asfar, ¿sí? Lo que los historiadores y lingüistas han traducido como personas de cabello rubio o personas de piel pálida, ¿vale? Y el hombre dijo algo como: oh, profeta de Alá, sabes, siento un deseo muy débil por eso, pero no sé si quiero comprometerme, o algo por el estilo. Así que esto se remonta hasta Mahoma. Él usó eso como un incentivo, como un señuelo de que puedes conquistar y obtener a estas mujeres rubias de piel clara, ¿de acuerdo? Y esto aparece repetidamente en las fuentes. De hecho, en el libro Espada y Cimitarra me extiendo bastante citándolo. Así que cuando entraron en España, por ejemplo, que entonces era la España visigoda, que eran básicamente pueblos germánicos, Tariq ibn Ziyad, quien de hecho es el héroe de la conquista de España, también engatusó a sus hombres comparándolas diciendo: oh, las mujeres de allí se parecen a las huríes y os están esperando. Están todas esperándolos, ¿entendido? Además, toda la trata de esclavos. Vale, mucha gente no sabe, los vikingos. ¿Sabes? Esto está relacionado con lo que estaba pasando, el apogeo de los vikingos durante los años principales de los ataques vikingos en Europa Occidental, alrededor del 800 al 1000 generalmente, o finales del 700, y esto coincide, por supuesto, con el califato abasí. Y muchas de las incursiones que los vikingos hicieron en Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia, y donde fuera, era para conseguir esclavos, principalmente esclavos blancos, mujeres esclavas, para venderlas al califato musulmán abasí, porque había una enorme demanda de eso, ¿vale? Y esta es una de esas cosas que la gente no parece darse cuenta. De acuerdo, ese tipo de cosas se manifiestan una y otra vez de forma recurrente. Aparece en las primeras fuentes islámicas y se ve en las conquistas reales, quién era esclavizado y por qué, y cómo se jactaban de conseguir gente de piel clara. En el siglo XVI llegaron hasta Islandia. Musulmanes del norte de África viajaron, atacaron Islandia y Dinamarca.
Poseían una pequeña isla cerca de la costa de Inglaterra, la cual dedicaban a realizar incursiones y a vender esclavos blancos en los mercados de África del Norte. Esto, sin duda, fue una realidad innegable. Ahora, lo que también encuentro interesante es que en estas fuentes islámicas tempranas, lo creas o no, se esmeran en descripciones muy lúgubres y pornográficas de mujeres blancas, presentándolas como inherentemente promiscuas, ¿de acuerdo? Por un lado las presentan como muy hermosas. Y estoy pensando, hace una semana hice un video sobre esto en mi canal de YouTube, por si les interesa. Ahí está la cita, pueden leerla. Pero una académica dice que se desviven por describir a estas mujeres como hermosas, pero luego admite que la caracterización de su moral es de todo menos hermosa. Es muy fea. Las retratan fundamentalmente como rameras sin ningún deseo de hacer nada. Las monjas cristianas occidentales eran prostitutas de corazón y eso es muy pornográfico. Y también cito a un testigo presencial de, bueno, parte del séquito de Saladino, Salah ad-Din, durante la conquista de Jerusalén, y tiene esta larga cita donde simplemente se jacta, es tan sadomasoquista. Trata sobre cómo estas mujeres francas, esclavizadas por los musulmanes victoriosos, serán penetradas, llorarán, los hombres las disfrutarán, de verdad. De nuevo, si ven el video, está todo ahí. Y está en espada y cimitarra si quieren el extracto detallado y gráfico. Pero lo que de verdad me interesa, y por lo que hice el vídeo, son los paralelismos y la continuidad de entonces a ahora. La razón de mi vídeo es que hoy en Europa, especialmente en Inglaterra, pero también en Alemania, existen innumerables casos de musulmanes que no solo depredan sexualmente a mujeres de piel clara, sino que perpetúan el mismo patrón. Ustedes, mujeres, son aptas para esto. Han sido creadas para ello. Son unas prostitutas, y esto se remonta, como te digo, a los inicios del Islam, incluyendo a Mahoma, esta continuidad ininterrumpida. De aquí proviene. Tenemos anécdotas de esto por todas partes. Desde Australia y Alemania, hombres musulmanes agreden a mujeres diciendo, para eso sirves, etc. Así que este asunto con las mujeres es algo muy real, viene de mucho tiempo atrás, está en las propias escrituras. Se manifestó, se ha manifestado a lo largo de toda la historia y todavía sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La diferencia, por supuesto, es que los occidentales lo invitan y lo acogen, mientras que sus ancestros al menos lo combatirían. Wow, wow, wow. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por mostrarnos ese hilo conductor, que es muy importante, especialmente después del 7 de octubre y al conocer la existencia de todas esas bandas de violación pakistaníes en toda Inglaterra, por ejemplo. Como mencionaste, hay muchas de esas, muchas similitudes evidentes. Podemos ver claramente esa clara continuidad. Continuemos por ese sendero y encontremos más hilos que nos permitan demostrar cómo, desde los comienzos del Islam hasta la actualidad, se repiten los mismos patrones, permitiéndonos apreciar la continuidad. Entonces, si regresamos a la Égira, por ejemplo, o lo que sea, ¿has estudiado y consultado fuentes primarias en árabe, griego y otros idiomas para tu investigación? Has estudiado estas batallas entre el Islam y Occidente durante mucho tiempo, entonces, ¿cómo crees que estas batallas informan tu comprensión de lo que estamos enfrentando hoy en día? Entonces, ¿cuáles son algunas similitudes evidentes que encuentras hoy en día que te hacen decir, Dios mío, la historia realmente se repite? ¿Puedes darme un segundo? Y creo que para enriquecer tu pregunta, terminaré con el tema de la historia que ya casi acabo. Tengo que decir, Claro. lo decían con las cruzadas, no tomará más de 5 minutos, porque ayudará a aclarar al ser más cercano a nuestro tiempo. Hablaba de la primera cruzada. Olvidemos cruzadas y el ascenso de los otomanos por ahora. Y este es un punto importante que creo menciono en el libro y la gente debe entender que es, históricamente, como mencionamos, primero están los árabes, ¿verdad? Y ellos son los musulmanes y luego vienen los turcos y luego vienen los mongoles. La gente olvida a los mongoles, pero una parte significativa de ellos se hizo musulmana. Hoy en día son las naciones Istán, ya sabes, Kazajistán, Turkmenistán y esas regiones que son musulmanas. Lo interesante es que, ya sabes, todos estos son pueblos diferentes, de distintas, ya sabes, épocas, diferentes eras, diferentes siglos. Hablaban idiomas distintos, tenían sus propias culturas, y aún así, hayas la misma mentalidad inquebrantable y modus operandi. El modus operandi, su forma de operar, ¿de acuerdo?
que se basa en el Islam, en la yihad y en el Corán. Mi punto es que hay varias iteraciones de pueblos diferentes, y aún así, todos actuaron de la misma manera, ¿de acuerdo? En los relatos modernos esto no se nota, solo se refieren a conquistas árabes, sin mencionar el Islam. Hablarán de las conquistas turcas, y luego hablarán de los mongoles, y no entenderás que hay un hilo conductor entre los tres, que es el Islam, y ellos. Evitan el aspecto religioso y siempre lo ven desde un prisma nacional. Los turcos son un pueblo, los mongoles son otro, los árabes, etc. Y a mí siempre me ha parecido fascinante que, a pesar de eso, todos actuaron exactamente de la misma manera. Todos citaban las mismas escrituras islámicas y el mismo fundamento para la yihad y la conquista. Así que eso me parece muy fascinante. Ahora, de turcos y otomanos, esta gente entra en los Balcanes y conquista Constantinopla en 1453. Y de hecho, está en mi libro, en el capítulo, creo que 6 o 7, las atrocidades que se cometieron son simplemente incomprensibles. ¿De acuerdo? Lo que pasó en Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Y una de las razones por las que lo sabemos es que no fue hace tanto. 1453 está más cerca que 732, ¿vale? Pero creo que siempre fueron tan horribles y sádicas como se revela en 1453. Pero después de eso, piénsalo de nuevo. Bajo este imperativo de la yihad, conquistaron los Balcanes, Grecia, ya sabes, todas esas regiones. Albania se islamizó y, sabes, hoy creo que es mitad musulmana, por ejemplo, al igual que estas otras regiones serbias. Y avanzaron por completo. Hungría fue conquistada por 150 años. Viena fue atacada 2 veces. La capital del Sacro Imperio Romano Germánico en 1529 y 1683. Y eso es en 1683. Esto es 1000 años después del primer ataque a la civilización cristiana. Y en ese momento tenías unos 200.000 yihadistas rodeando Viena, ¿entiendes? Y hay una razón por la que las naciones de Europa del Este son un poco más cautelosas con el Islam, a diferencia de las de Europa Occidental. Y es porque esta historia no les es tan lejana, es un recuerdo reciente, lo saben y luego ven. De nuevo, ven la continuidad cuando los musulmanes llegan a Europa Occidental y actúan igual. Así que uno comprende por qué es así, pero ya sabes, esto se prolonga incluso hasta América. Los estadounidenses no se percatan de que la primera guerra de esta nación, la primera de América, la primera guerra de Estados Unidos como nación, una vez que se convirtió en nación tras la Guerra de Independencia, fue contra musulmanes que pensaban y actuaban exactamente de la misma manera. Las guerras berberiscas, como las llamamos, y de nuevo, al oír hablar de ellas, se presentan como si fueran solo piratas en el norte de África, y no se habla de la religión, pero sabemos que Thomas Jefferson y John Adams se reunieron. Antes de eso, piratas berberiscos, musulmanes, atacaban e invadían los barcos estadounidenses después de que obtuvieron su independencia, pues ya no estaban protegidos por Gran Bretaña, esclavizando, torturando y asesinando a sus tripulaciones. Para resumir, Jefferson y Adams se reunieron con un embajador y le dijeron: no les hemos hecho nada, podemos ser amigos, podemos comerciar. ¿Por qué nos agreden? El embajador parafraseó el Corán 9:5, Ayatul Saif, el verso de la espada, diciendo: según nuestro libro y profeta, quienes rechazan nuestra autoridad, es decir, los no musulmanes, son enemigos, y tenemos el derecho de atacarlos, matarlos, saquearlos y esclavizarlos. Y si morimos, vamos al cielo, ¿de acuerdo? Y eso con el tiempo llevó a la primera guerra que tuvo Estados Unidos como nación, ¿vale? Y me pregunto, ¿cuánta gente sabe eso? Así que ahora estamos en el año 1800, ¿de acuerdo? Empezamos en los años 600. Ahora, 12 siglos después, nos encontramos con el mismo imperativo yihadista y la idéntica motivación, citados palabra por palabra, ¿comprenden? Y aún así nos dicen: no, esto no es así. Ahora avancemos a la era moderna. ISIS, el Estado Islámico y otras organizaciones radicales irrumpen en escena y hacen lo que hacen. Y todos nos dicen: han secuestrado el Islam. Esto no es Islam. El Islam no hace eso. En realidad, se han modelado a sí mismos perfectamente, al unísono con los califatos de los que hablo, porque todos se regían y funcionaban bajo la ley islámica, la Sharia, con la cosmovisión yihadista, y así es como se trata al infiel. Ellos son, en realidad, los representantes más fieles del Islam histórico, cuando este es fuerte, ¿comprenden? Y sin embargo, se nos ha dicho que no lo son. Y de muchas formas, esa es la gran conclusión de mi libro, Espada y Cimitarra.
La historia te lo muestra. Y luego nos topamos con estos terroristas enloquecidos que, supuestamente, nada tienen que ver con el Islam, solo para descubrir que son el reflejo exacto de lo que la historia realmente ha evidenciado, ¿no crees? Así que detendré aquí el tema histórico y podemos continuar con las demás preguntas que tenías. ¿Cuáles son las similitudes evidentes hoy? Creo. Y entonces responderé a eso. Las similitudes hoy. Ahora, aquí está el punto. Los paralelismos son estos, y los denomino continuidad islámica versus confusión occidental, ¿vale? Los musulmanes siguen actuando bajo el mismo manual, pero en general, el Islam es mucho más débil que Occidente, que la mayor parte del mundo. ¡Qué ironía! El Islam, por su propia naturaleza, no es, ni económica, ni militar, ni tecnológicamente tan avanzado como la mayor parte del resto del mundo, especialmente Occidente. Las estrategias, la lucha, el esfuerzo, la yihad ha tomado distintas formas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, lo que está sucediendo es que, debido a que Occidente es tan amnésico y desconoce por completo todo esto, se esfuerza enormemente por presentar a los musulmanes únicamente como víctimas. Más bien, fueron cristianos, malignos europeos, quienes atacaban y herían a musulmanes. Son tan ingenuos que, como bien sabes, son muy susceptibles a la yihad o a la lucha musulmana que mencioné anteriormente. Los traen a Europa por millones, y la yihad demográfica, la yihad de los bebés, continúa. Mira lo que pasa. En los países de Europa Occidental, sobre todo en las capitales principales, el nombre más común para varones recién nacidos es Mohamed. ¿No es asombroso? Y, como sabes, ese es solo un claro ejemplo de este patrón. Es el concepto de la hégira. Están migrando, no se asimilan y están formando sus propios enclaves. ¿Y qué hacen las autoridades occidentales al respecto? Se doblegan ante ellos y les conceden aún más de lo que piden. Y cuando las poblaciones nativas de Europa se quejan, las silencian. En el Reino Unido o Gran Bretaña, si dices lo que digo, irás a la cárcel, ¿entiendes? No importa si es cierto. Esa es la extraña situación. Por un lado, los musulmanes, como digo, se comportan como el Islam siempre lo ha hecho. No hay sorpresa. Es lo que Occidente está haciendo, ¿entiendes? Y lo que Occidente está permitiendo. Lo comparo con la idea. Si meto ya sabes, un león. Si tomo un león y está en un recinto y le lanzo un montón de cebras, y luego el león mata a las cebras, ¿quién tiene la culpa? ¿El león o yo? Y en gran medida, mucha gente, sobre todo en Europa, necesita comprender que el verdadero problema no son los musulmanes, sino más bien aquellos que los introducen, les dan poder y permiten que esto suceda, porque ellos no están llegando blandiendo espadas como antes para forzar su entrada. Los están trayendo las mismas personas que los gobiernan y que supuestamente te representan a ti. Y ya es hora de que abran los ojos y entiendan que esto no es. No se trata solo de políticos ingenuos o políticamente correctos. Esto es, obviamente aquí hay una agenda, ¿eh? Y cuanto más esperen, peor será o más difícil será solucionarlo. Sí, y es exactamente lo que nos describiste al principio, ya sabes, de la Meca a Medina y cómo Mahoma predicaba de forma muy suave, muy, ya sabes, todo era paz y armonía, seamos todos amigos y hermanos, hasta que consiguió una cierta cantidad de poder, hasta que su número creció a una cierta cantidad, lo cual es crucial, porque ahí es cuando las cosas cambian, ahí es cuando él cambió. Y es muy importante que reconozcamos que ya podemos ver que eso está sucediendo en toda Europa y Occidente, donde, y obviamente en la India y en todo el mundo, se puede ver que hay una cierta cantidad de este apaciguamiento que dura un tiempo hasta que se alcanza un cierto número demográfico, como mencionaste con todas las diferentes formas de yihad, ya sabes, que no tienen que venir blandiendo espadas. Pueden llegar blandiendo, ya sabes, 4 esposas embarazadas, ¿me entiendes? Hay otras maneras de cambiar la demografía y de otorgar a los musulmanes un control más significativo en la política en realidad, a través de su influencia como poder de voto. Así que sí, creo que todos los puntos que describiste están muy claros. Muchísimas gracias por todo, Raymond. Has aclarado todo de forma muy, muy sucinta y conmovedora, ¿eh? A lo largo de 1400 años, así que ha sido realmente increíble. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a otro tema. Muchas gracias. Permítanme entonces abordar las preguntas de nuestra distinguida audiencia.
La primera, en realidad, son dos preguntas diferentes, pero las voy a combinar en una. Una persona preguntaba sobre cómo murió Mahoma y otra persona preguntaba si él, al morir, nombró a un sucesor cuando murió. Son dos preguntas muy importantes, sobre todo la segunda. ¿Qué puedes decirnos al respecto? La narrativa islámica de su muerte es que, creo, simplemente enfermó de gripe estomacal y murió. Pero hay teorías conspirativas que dicen que fue envenenado y algunos creen que su joven esposa, Aisha, esto podría ser parte del conflicto chiita-suní. Ajá. Podría ser una acusación, así que no lo sé, pero no creo que lo sepamos realmente, pero en la narrativa islámica estándar es simplemente que él, bueno, es que en esa época, si nació en el 516, tendría 62 años, así que después de toda una vida de guerras, no es raro morir a esa edad en el siglo VII. Pero creo que las fuentes no son claras. Simplemente se atribuye a una enfermedad que contrajo. ¿Y cuál era, perdón, la segunda pregunta? ¿Nombró a un sucesor? Yo creo que esto es lo siguiente que planteas. Y bueno, este es todo el problema entre sunitas y chiitas. Mm. ¿Vale? Depende de a quién le preguntes, ¿no? Marcel. Los sunitas dirían que sí, que él se lo asignó a Abu Bakr, que era su suegro y amigo, el padre de Aisha, de quien acabo de decir que algunos pensaban que lo había envenenado. Interesante, así que él se convirtió en el líder real. Pero claro, para los chiitas, ellos decían, no, tiene que ser un descendiente de Mahoma, que en ese momento habría sido un hijo de Fátima, su hija, casada con su primo, Ali, ¿de acuerdo? Y de ahí, de nuevo, el conflicto chiita-sunita. Estas preguntas, ya sabes, dependen de a quién le preguntes. Claro. Pero la mayoría, e incluso los chiitas, concordarían que estuvo bien tener sucesores en ese entonces, incluido Abu Bakr. La división, de hecho, llega más tarde, después de Uthman, y es en ese momento cuando la gran batalla del 680 tiene lugar, resultando en el asesinato de los chiitas, y Ali, y demás. Así que, ya sabes, la respuesta depende de la versión que se consulte, pero es una cuestión muy polémica entre suníes y chiitas. Claro. Bien, genial. Y la siguiente pregunta es, ¿hay alguna traducción fiable del Corán al inglés? Esa es una buena pregunta. Y te diré que las versiones más recientes son las peores, ¿comprendes? Es decir, las cosas que hacen, las libertades que se toman para suavizarlo, ¿sabes? Así que, por ejemplo, cité Corán 9:29. Combatan a la gente del libro, cristianos y judíos, hasta que se conviertan en musulmanes o paguen tributo humillados. Ahora dirán, combatan a la gente del libro que los ataca primero. Eso no está en el árabe, lo siento, ningún musulmán ha creído eso jamás. De hecho, la que me gusta, que es decente y de hecho está en línea, la puedo buscar. Sí, creo que es solo Coran.com. Es la versión internacional y al menos son lo bastante sinceros como para, al suavizar el texto, ponerlo entre paréntesis, dando a entender. Dicen que esa es la implicación, pero no está en árabe. Ni siquiera es la implicación, ¿vale? No está en árabe y no es la implicación. Así que este es un verdadero problema y es triste decirlo, pero las viejas traducciones orientalistas serían más precisas. Aunque ahora se reirían de ellas diciendo, oh, ya sabes, estos tipos tenían puesto el chip. La idea es que tenían una cuenta pendiente con el Islam, gracias a Edward Said, pero en realidad se acercarían más que el resto. Tenía un Corán de Oxford, me lo enviaron a revisar y yo pensé, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy leyendo la Biblia? ¿Es esto el Nuevo Testamento? ¿No? Entonces, Sí, adaptado totalmente a la mentalidad occidental, más paréntesis que texto. sí, qué palabras reales, exacto. Muy bien, la siguiente pregunta. Como un estudioso de la religión, ¿qué apologéticas frecuentes escucha de quienes intentan justificar la relación entre el Islam y sus desafíos con la modernidad? No entiendo bien la pregunta, o sea, ¿cómo se disculpan los musulmanes por su comportamiento? Sí. ¿Cuáles son las apologéticas comunes que recibes de occidentales? Creo que ya has hablado bastante de esto. Intentan explicarte que la conexión entre el Islam y sus dificultades para adaptarse a la vida en naciones democráticas, diciendo, no, estás imaginando algo que no Ya es. sabes, ¿Qué excusa, Susan? una de las más fuertes, supongo, es que,
Y por esto de nuevo escribí La espada y la cimitarra, porque hasta entonces nuestra gente argumentaba, mira el Corán, es violento, intolerante, etc. Era el arma principal, ¿vale? No el argumento histórico. Y la respuesta a eso fue básicamente, bueno, mira la Biblia, mira el Antiguo Testamento. Ya sabes, que diga violencia no implica que la gente la siga. Hay distintas interpretaciones. Y hablaban de versos pacíficos de la Meca diciendo, aunque los de Medina digan eso, los de la Meca persisten, desconocen la abrogación. Y si lo saben, lo ignoran. Así que, si eres un observador superficial, estos argumentos son convincentes, ya que, como mencioné, el Antiguo Testamento es, para ser honestos, probablemente más violento que el Corán, por toda la guerra que describe. Pero ya sabemos que los cristianos que creen en el Antiguo Testamento y los judíos ya no lo citan necesariamente para ir a la guerra. Así que si tienes eso presente y luego un musulmán dice, el Corán es lo mismo, muchos de ellos incluso alegarán que fue temporal. Esto se aplicaba a las guerras de la época. De hecho, hace 2 décadas hice un estudio para mostrar que el lenguaje es distinto al ser abierto. Sabes, cuando lees las guerras de conquista del tiempo de Josué, es muy temporal. Nombra a los enemigos. Hay pueblos que ya no existen, como los jebuseos, y es un tiempo localizado y fijo. Estás en guerra con ellos, no es una orden abierta. Pero el Corán no menciona, ya sabes, luchar contra los bizantinos romanos. No dice, luchad contra los persas, sino, lucháis contra los kufar, los infieles, que seguimos vivos. Es una distinción sutil, pero importante, en mi opinión. Pero creo que ese ha sido el punto principal, que un libro diga algo no obliga a sus seguidores. Dicen, el Antiguo Testamento prohíbe el marisco, pero ya todos lo comen. Y por eso quise escribir Sword and Scimitar, porque esta historia estaba oculta y quería mostrar que, bueno, veamos cómo se han comportado los musulmanes. Y en cuanto a la doctrina de la yihad, esta se manifestó repetidamente, siglo tras siglo, hasta que, literalmente, no sé si lo dije, pero si miras el mapa de lo que fue el mundo cristiano, se tragó casi 3/4 partes. ¿Cuántos saben eso? Claro. Que 3/4 partes del territorio cristiano original fueron conquistadas permanentemente e islamizadas por los musulmanes. Y en Oriente Medio, que ahora llamamos mundo musulmán, era el corazón de la cristiandad. Egipto, todo el norte de África y Siria, así como Asia Menor, Turquía, ¿de acuerdo? Todo eso. Por eso, creo que para mí el argumento histórico es más inquebrantable. Porque ¿cómo puedes responder a eso? Los hechos son irrefutables. Lo afirmaron, conquistaron, citaron el Corán y el Hadiz, lo llamaron yihad, fue una guerra, hubo esclavitud, atacaban a las mujeres blancas, etcétera, destruían iglesias. Así que creo que es mucho más difícil ir más allá, mientras que es fácil decir que un libro viejo y polvoriento lo diga, no significa que todos los musulmanes lo vivan. Claro. Bueno, Raymond, las siguientes preguntas no son preguntas históricas. Te piden que simplemente des tu propia perspectiva y tus opiniones sobre las cosas. Una pregunta es, ¿hay alguna esperanza de que algunos países musulmanes se alejen de estas tendencias violentas? Quizás las repúblicas de Asia Central como Azerbaiyán y Albania. ¿Ves a alguno de estos países alejándose de esto pronto? Yo diría que sí, algunos países son peores que otros, ¿vale? Preferiría vivir entre musulmanes albaneses que entre musulmanes de Arabia Saudita, ¿de acuerdo? No se puede negar eso, sin duda. Sin embargo, yo creo que la verdadera pregunta ¿es posible ser musulmán y alejarse de todo aquello de lo que estamos hablando? Porque, es decir, por supuesto, hay musulmanes nominales que no practican esto, que no lo creen, que no están al tanto de ello. Así como hay cristianos y judíos nominales que desconocen su religión. ¿Es esto un fiel reflejo de la religión? Esa es la cuestión. ¿Sabes? Una cosa es decir, de acuerdo, soy un musulmán ocasional, no sé mucho de esto y vivo como una persona secular, ¿verdad? Y otra muy distinta es decir, soy un musulmán practicante, pero he rechazado esto. Creo que eso es mucho más difícil de hacer porque está ahí, es parte de tu religión. Sabes, en realidad es más sincero y honesto que dejes la religión y simplemente dejes la religión que jugar a este jueguito. Sí, ¿sabes a qué me refiero? Y por eso sí, puedes dejar la religión, puedes ser laico y ni siquiera saber mucho de tu religión. Pero la idea de decir, soy un musulmán devoto, leo el Corán y rezo,
pero no creo estas cosas. Me parece sospechosa. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Puede Raymond explicar cómo los islamistas infiltran movimientos de justicia social y mienten para ganar apoyo de izquierdistas? Mentir, según entiendo, está permitido en la fe si es en nombre de la lucha. ¿Puede explicar la taquilla? Taquilla. Yo escribí el libro sobre la taquilla. Llevo escribiendo sobre esto. Uno de mis artículos más antiguos, The Jane's Analysts en Middle East Quarterly, hace casi 18 años, trató sobre la taquilla. Y la taquilla es, quizás sea demasiado complicado ahondar en esto, pero en pocas palabras, sí, permite la mentira. En su concepción original, se basaba en el miedo a ser asesinado por el infiel, por lo que se le miente. Pero realmente ha mutado y hay otras doctrinas que, como la pregunta insinuaba, te permiten mentir solo para potenciar el Islam, siempre y cuando el fin justifique los medios. Y si la meta final es voy a empoderar el Islam por encima del mundo del infiel, entonces sí, es legítimo. Verás, Mahoma, simplemente porque un poeta judío, Ka'b o Ashraf bin Ka'b, si no me equivoco, y esto, repito, acontece durante el período de Medina, no creía a Mahoma profeta, se burlaba y le hacía poesía. Un día Mahoma levantó las manos y dijo, ¿quién me librará de este hombre? Un joven musulmán respondió, yo lo haré, pero debo mentirle. Mahoma dijo, hazlo. El joven fingió haber dejado la religión, que ya no estaba con Mahoma, que odiaba a Mahoma, que estaba de acuerdo con Ka'b, y hasta que Ka'b bajó la guardia. El poeta judío bajó la guardia y lo aceptó como amigo, y de repente apareció con otro musulmán diciendo haber dejado la religión. Y lo decapitaron, llevaron su cabeza a Mahoma y todos gritaron Allahu Akbar, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos un ejemplo perfecto de engaño solo para vengar al profeta de alguien que se burló de él, ¿de acuerdo? Así que mentir, especialmente si como musulmán puedes justificarlo en tu mente como un beneficio para el Islam, o incluso si te beneficia a ti como musulmán sobre un no musulmán, que es lo mismo, ¿vale? Entonces es legítimo. Y ya sabes, existen muchas otras doctrinas de las que podríamos conversar que abordan eso. No estoy seguro si esa fue la pregunta completa. Perfecto. ¿Sí? Sí, genial. Alguien pregunta ahora sobre la Yahilia, la edad de ignorancia preislámica. Entre los árabes más tribales existían civilizaciones como los nabateos, quienes trataban a esclavos y mujeres mucho mejor que los musulmanes. Y las mujeres tenían poder como Yadilla, por ejemplo. ¿No es que el Islam los hizo retroceder socialmente? Incluso los árabes, ¿hallaste que el Islam los hizo involucionar en estos temas sociales? Sí, y volvemos a la idea de que, de nuevo, recuerda Mahoma, ¿cómo va a engrandecerse y a empoderarse? Necesita hombres. Entonces, ¿cómo va a engatusar, atraer y ganarse a los hombres? Les va a dar lo que deseen, lo que por supuesto incluye concubinato femenino, esclavitud, la degradación de mujeres, saqueos y asesinatos, entre otros. Todo estaba justificado, como mencioné. El Corán habla de que puedes tener 4 esposas, pero, y tantas como tu diestra, ya sabes, lo que tu mano derecha posea, lo que significa un número ilimitado de mujeres esclavas, ¿de acuerdo? Así que creo que, como el modus operandi de Mahoma era, de nuevo, conseguir poder para sí mismo, lo que en el siglo VII significaba, necesito seguidores con espadas, tantos como pueda, hombres, por supuesto, así que todo se hizo. El mensaje que se les daba era siempre el que gratificaría los impulsos más primordiales de los hombres y que, casualmente, no coincidía con el bienestar de las mujeres. Claro. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Así que volviendo a esos puntos clave que nos estás exponiendo, bastantes personas en el chat ahora están preguntando sobre asuntos más actuales, cosas más actuales que están sucediendo ahora, especialmente en la política estadounidense. Así que fijándonos en Mamdani en Nueva York, por ejemplo, ¿estás viendo que sus acciones o qué observas en su forma de actuar y en su manera de prosperar? ¿Consideras que él igualmente está empleando esas tácticas habituales que nos has venido explicando? Bueno, primero,
Te diré que admito un poco mi ignorancia, no lo he seguido mucho, pero creo que puedo relacionarlo con una pregunta anterior, que es cómo los musulmanes se están apropiando y utilizando a los idiotas útiles de la izquierda woke. Y en mi opinión, eso es lo que él está haciendo en lo esencial. Sabes, todos sus puntos de discusión de izquierda son algo que se alinea con la izquierda woke. Y si viene de, ya sabes, un musulmán moreno, como lo perciben los estadounidenses, entonces, él también es una víctima y es alguien que sabe de lo que habla y podemos respaldarlo. Pero esta idea de conseguir la simpatía de la izquierda en realidad se remonta a Al-Qaeda en 2005. Mi primer libro, The Al-Qaeda Reader, de 2007, mostraba cómo los líderes de Al-Qaeda, como Osama Bin Laden y Ayman Zawahiri, escribían para los musulmanes igual que ISIS. Decían, son infieles, los odiamos por principio. Sus escritos y comunicados a Occidente, que a la BBC y CNN les encantaba citar, se basaban en temas de izquierda. De acuerdo, ustedes son los agresores, son injustos, el capitalismo es malo. Ya saben, nos están explotando. Todo era, ustedes son racistas, no nos atacan porque somos morenos. Todo eso es lo que decía Al-Qaeda. Y bueno, si la gente quería creerlo, era una cosa, pero esa era precisamente la cuestión. Hallé sus escritos en árabe para musulmanes y era lo opuesto. Decía, no importa lo que hagan, sean buenos o malos, son los enemigos, son los infieles. Así que, volviendo a esa mentalidad, creo que el hombre que acabas de mencionar en Nueva York está haciendo exactamente lo mismo, probablemente de una forma más sutil, por lo poco que sé de él. Y sabes, se lo están tragando porque ellos saben cómo hacer. Créanlo o no, Osama Bin Laden en un momento se quejaba de que Estados Unidos no firmaría el protocolo de Kioto. Así que, si quieren hablar de puntos de discusión de izquierda, saben cómo hacer. Ayman Zawahiri una vez dirigió un mensaje a los afroamericanos diciéndoles, los blancos siempre los odiarán. La única religión para ustedes, libertad e igualdad, es el Islam. Sí, ellos entienden eso y saben presionar esos botones específicos. Claro. Voy a hacerte una pregunta más que se me acaba de ocurrir mientras hablabas, cuando te referías a la trata de esclavos.